Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y en bendición. Queremos seguir hablando de la palabra de Dios con todas las personas que sea posible que vean estos videos de la mano amiga, y es para edificar, para que sepamos cómo debemos de vivir una vida de fe, de victoria, de bendición en Cristo Jesús. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, hay que aceptarlo. La palabra de Dios dice que hay que aceptarlo como Señor y Salvador, y entonces de ahí empezamos a crecer, a conocer la palabra de Dios para que la vida tenga sentido. Porque de qué sirve venir a este mundo y vivir como nosotros querramos y después esperar de que pues Dios no nos juzgue. Es imposible eso. En cambio, en Cristo Jesús ya nuestros pecados, dice la palabra de Dios, ya fueron juzgados. Ya no tenemos que ir a ningún juicio porque el Señor ya fue a juicio por nosotros en la cruz. Entonces vamos a seguir estudiando cómo podemos permanecer en Cristo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque es la única forma de tener bendición y de llegar a vencer. En el libro de Apocalipsis leemos donde el Señor a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis les dice a todas, les exhorta a que venzan. Les dice: el que venza le voy a dar, aparte de la vida eterna, otros beneficios, otras bendiciones. Pero de la única forma que podemos llegar a vencer es en Cristo Jesús, porque Él es el único que ha vencido la muerte, el único ser humano que ha vencido el pecado, que ha vencido al diablo, que ha vencido a todos los enemigos. Y nosotros no tenemos esa capacidad. Él, porque pues era el Hijo de Dios, y aunque andaba en un cuerpo de carne cuando eso lo tuvo que hacer hace 2000 años, pues tuvo la capacidad, era el único que podía tener la capacidad de lograr eso con su vida de abnegación y de sacrificio y de consagración al Padre. Y la única forma que nosotros podemos llegar a vencer es permaneciendo en Él. Entonces, cuando en el libro de Apocalipsis le dice a las iglesias el Señor Jesucristo, al que venza, realmente lo que les está diciendo: al que permanezca en mí, ese es el que va a llegar hasta el final, el que va a ser salvo. Solamente permaneciendo en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. No importa qué diga la religión, no importa qué digan las filosofías, qué tan bien suenen, qué tan bonitos suenen. No importa qué tan acercado esté una persona a un líder, al cura, al pastor, al rabino, a quien sea. En el único que hay salvación es en Cristo Jesús. Leíamos en una ocasión, unos 2, 3 ocasiones atrás, de que el Salmo 130 dice: si tú vieras al pecado, oh Señor, ¿quién se sostendría delante de ti? Mas en ti hay perdón para que seas respetado, temido o reverenciado. Dice allí claramente: si tú, Señor, no si tu religión o denominación, dice: si tú, Señor, tomaras en cuenta el pecado de los seres humanos, dice, nadie se sostendría delante de ti. Pero en ti hay perdón, dice, para que seas respetado. Así que es el único que puede salvarnos. Entonces vamos a seguir estudiando esta parábola del sembrador, porque aquí nos dice cómo permanecer en Cristo. El asunto de las parábolas era para que darles a entender un conocimiento, transmitirles algo espiritual usando símbolos o cosas de este mundo. Y en este caso el Señor usa la parábola del sembrador, y esta es importantísima, estudiarle esta parábola y entenderla lo mejor posible. ¿Por qué? Porque aquí dice que él llega y estaba en una playa, dice, y se sentó en una barca, y mucha gente, una multitud muy grande estaba para escucharlo, y les enseñó esta parábola. Dice: el sembrador salió a sembrar, y nombra 4 terrenos diferentes, o 4 tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. Según el Señor Jesucristo, hay 4 tipos de personas a quienes les llega la palabra de Dios, pero de esas 4 tipos de personas solo una es capaz de permanecer. Los otros escuchan, oyen la palabra de Dios, unos hasta la oyen con gozo, según el Señor Jesucristo, les da mucha alegría. Dice, pero ahí suceden cosas que los hace tropezar, que hace que se alejen de Dios. Pueden permanecer, escuche, porque en esta vida uno puede estar en Cristo por 1 año, 2 años, hasta por décadas. Yo conozco personas que han estado por décadas
y se fueron, se alejaron de Dios por la razón que haya sido. Y el asunto es permanecer en Cristo, permanecer así como los antiguos también que fueron fieles hasta el final, como Noé, que vivió siglos y siglos y toda su vida fue fiel. Aún en el tiempo del diluvio fue fiel Noé por siglos y siglos. Sus hijos también, Abraham fue fiel desde que Dios lo llamó. Así tiene que ser nuestra vida, no ser fieles solo por un año, una semana, ni los domingos solamente cuando vamos a la iglesia, sino todos los días, porque es la única forma de que uno puede llegar a experimentar la paz, la verdadera presencia y bendición de Dios y que la vida tenga sentido. Entonces vea lo que dice la parábola esta en Marcos capítulo 4 y verso 1, dice: después de que les da la parábola, el Señor en el verso 10, 4-10 les dice: cuando se quedó solo sus seguidores, sus discípulos, junto con los 12, le preguntaban sobre la parábola y les decía: a vosotros les es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, dice, reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les decía a sus discípulos, entonces les hace una pregunta: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues van a comprender o entender todas las demás parábolas? El sembrador sí se siembra la parábola, y entonces ahí les empieza a explicar la parábola, dice, cada uno de los terrenos o de las personas que llegan a oír la palabra de Dios. Pero ahí dice que a sus discípulos y a sus seguidores, los que se quedaron con él, dice, toda la demás gente se fue. Pero a ellos les empieza a explicar la parábola y les hace una pregunta, les dice: ustedes tampoco entienden esta parábola. Y les dice más: ¿cómo pues entonces van a entender todas las demás parábolas? Si no entienden esta, la del sembrador, dice, tampoco van a entender todas las demás. O en sí, dice, si no entienden esta parábola del sembrador, porque se trata de la palabra de Dios. Se trata de que cuando llega la palabra de Dios a una persona, si no le entiende, si no es capaz de llegar a tener el conocimiento que debe que aporta la palabra de Dios, pues no va a pasar nada. Pero aquí les dice algo importante ellos, porque tres de este tipo de personas realmente no permanecen, ya sea por poco tiempo, por largo tiempo, pero no llegan a terminar la carrera. Ese es el asunto. No llegan a terminar la carrera. Solo una persona, solo un terreno es bueno, dice, y que da fruto con su perseverancia, dice, son aquellos que aceptan. En el libro de San Lucas dice una cosa que no dice en esta parábola. Dice que con buen corazón y recto aceptan la palabra de Dios y dan fruto. Pero todo eso realmente no es que las personas sean de buen corazón, porque sin conocer a Dios realmente, ¿quién puede tener buen corazón? Como seres humanos podemos tener entre nosotros, si nos comparamos, unas personas somos mejores que otras, pero delante de Dios no. Para recibir la palabra de Dios, vea qué trabajo, qué difícil es a veces recibir la palabra de Dios. Y como dice aquí en Marcos, aceptarla es lo que más nos cuesta. Podemos aceptar cualquier cosa de este mundo, vea, note eso. Cualquier filosofía de este mundo la podemos aceptar a veces sin ningún problema. Y muchas veces, aunque sepamos que nos están mintiendo, que no, eso no suena bien. Pero la palabra de Dios es diferente, poca gente la acepta. Y el Señor aquí les está diciendo que esa gente, la que es buena tierra, que son aquellos que aceptan. Pero el asunto está aquí, dice que llegan a dar fruto con su perseverancia, porque los discípulos, estos que se quedan a preguntarles y que les pregunta y que Él les dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender el resto de la palabra de Dios? ¿Cómo van a entender el resto de la Biblia si esta parábola de eso se trata, de la palabra de Dios? Porque lo que sale a sembrar el sembrador es la palabra de Dios. La buena semilla es la palabra de Dios y el sembrador. Pero aquí entonces, escuche, decíamos la ocasión pasada, el secreto de aquí de todo esto no es entender la palabra de Dios. No es entender las parábolas, porque si bien hay cosas que en la Biblia no cuesta mucho trabajo entenderlas, hay muchas que sí. Y lo que es peor, hay muchas que cuesta mucho trabajo aceptarlas.
Una cosa es también entender y otra cosa es aceptarlas. Vea que para tener salvación hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Una cosa que podemos entender fácilmente, aceptar a Cristo. Sin embargo, ¿cuánta gente no lo hace? Porque no aceptan que sea así de fácil o que sea así de esa forma. Entonces, realmente el misterio no está en entender la palabra de Dios o las parábolas, sino en tener, fíjese lo que pasa aquí, el secreto de lo que está pasando aquí. Dice que todos se van, había una gran multitud escuchando la parábola y todos se van cuando él termina de explicarla. Pero sus seguidores y sus discípulos se quedan a preguntarle. ¿Por qué se quedan a preguntarle? Porque no entendían tampoco. Y entonces él les dice, a ustedes les es concedido entender o saber los misterios del reino de los cielos, dice. Pero a toda la demás gente que se fue, dice, no, dice, por eso mismo, porque se fueron. Pero los que son discípulos verdaderos, esos no se van. Esos permanecen en Cristo, permanecen al lado de Cristo y con el tiempo, en una semana, en un mes, en un año, en 10, en 20, en 100 años, van a entender entonces la palabra de Dios. Pero lo importante no es tanto llegar a entender, sino permanecer en Cristo. Porque, ¿cuánto me está garantizado a mí vivir? ¿1 año, 2 años, 5 años? ¿Cómo sé yo? A lo mejor no llego a entender mucho, pero lo importante es que yo permanezca en Cristo. Por si me muero, me voy al cielo. Aunque no llegue a entender muchas cosas de la palabra de Dios, aunque no llegue incluso a aceptar muchas cosas de la palabra de Dios, pero si permanezco en Cristo, como dijo allá en Juan 15, 7, en una de los versos donde Jesús habla de permanecer, dice, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, dice, pidan lo que quieran y se les será hecho. Si mis palabras, dice, permanecen en ustedes. Pero muchas veces no vamos a aceptar muchas de las cosas de la palabra de Dios. Vea cuántas religiones han surgido del cristianismo porque hubo una parte que no aceptaron la palabra de Dios. Les costó mucho trabajo. Muchos de estos discípulos que menciona aquí, porque dice que muchos de sus seguidores y sus discípulos se quedaron a preguntarle. En el capítulo 5 o 6 del Evangelio de San Juan, es donde Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, dice, el que come mi carne tiene vida eterna, el que bebe mi sangre tiene vida eterna, el que no. Dice que muchos se escandalizaron y dijeron, dura es esta palabra, ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Incluso los discípulos. Y Jesús llegó al punto que les dijo, ustedes también se quieren ir, porque dice que desde ese día muchos de estos que están aquí preguntándole esta parábola, muchos que ya en el libro de Lucas dice que los mandó a predicar, que hicieron milagros cuando mandó a aquellos 70. Cuando regresaron le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos jetan en tu nombre. Eran de esos que en el capítulo 6 de Juan se escandalizaron cuando él les habló de esa palabra, de que el que comiera su sangre, viviera su sangre, tenía vida eterna, aunque él estaba hablando simbólicamente. Se escandalizaron y se fueron. No, la cosa es permanecer en Cristo y con el tiempo, dependiendo del empeño que pongamos y si Dios quiere, vamos a entender la palabra de Dios. Pero en el cielo, una vez que seamos transformados y estemos en la eternidad, vamos a entender todas las cosas. Lo más importante, por eso queremos aclarar, es conocer a Cristo y permanecer en Cristo, en la simiente de Abraham. Porque eso es lo que nos da vida eterna. Y es casi como vamos a... Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a las iglesias, al que venciere, realmente lo que les está diciendo es, al que permanezca en mí, va a vencer. No importa cuántos problemas y situaciones, dice, al final del día va a vencer, así como terminó el apóstol San Pablo su carrera cuando dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Dice, por lo demás, dice, ya solo me queda ir a recibir la corona de vida. Esa así tiene que ser nuestra actitud, ese tiene que ser nuestro estilo de vida, permaneciendo en Cristo, y para eso hay que, vean, estos discípulos son honestos, porque ellos saben que aunque son discípulos, no saben ni entienden, pero van y le preguntan al Señor. Reconocen que no saben, porque la honestidad es una de las cosas principales que hay que tener para permanecer en Cristo. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.